Mi tiempo en el Área 51 fue una lección sobre cómo se robaron las armas alienígenas más peligrosas de la historia. No con una explosión, sino con un susurro burocrático. Durante 12 años, mi universo fue la zona de contención 6B, un laberinto de titanio y concreto enterrado bajo el desierto de Nevada. El aire allí tenía un sabor metálico, una mezcla de ozono y aire reciclado que nunca abandonaba la garganta. Fui reclutado directamente del Instituto Tecnológico de Massachusetts para unirme al programa Hecho Frame, un eufemismo elegante para describir la tarea de desarmar tecnología que no era de este mundo. El entorno era deliberadamente deshumanizante. Pasillos idénticos se extendían en todas direcciones, pintados de un blanco estéril que reflejaba la luz fluorescente con un zumbido perpetuo. No había ventanas, ni forma de saber si era de día o de noche en el mundo de la superficie. Nuestro único reloj era el ciclo de turnos de 24 horas y la fatiga que se acumulaba en los huesos. El silencio era una constante, roto solo por el murmullo distante de la maquinaria de soporte vital y el suave silbido de las puertas presurizadas al abrirse y cerrarse. Mi responsabilidad principal era el artefacto clasificado como RX-47M9. Era un objeto recuperado de los escombros de Roswell, una escultura de metal oscuro cuya geometría parecía cambiar cuando no la mirabas directamente. Desafiaba las leyes de Euclides y todo lo que creía saber sobre la física de partículas. Su superficie no reflejaba la luz de manera convencional, parecía absorberla, creando una mancha de oscuridad en el centro del laboratorio brillantemente iluminado. Cada análisis que realizábamos arrojaba resultados imposibles y contradictorios. Su característica más inquietante era una vibración constante, una emisión sonora subhertz que no se oía con los oídos. Se sentía como una presión sorda en el centro del pecho, un latido ajeno dentro de tu propia caja torácica que a veces se sincronizaba con el tuyo propio. Después de un turno largo, salías del laboratorio sintiendo ese pulso fantasma en tu interior, una resonancia que tardaba horas en desaparecer y que a menudo se colaba en tus sueños, convirtiéndolos en paisajes febriles de geometría imposible. La rutina en la zona 6B era una sinfonía de monotonía controlada. Cada día consistía en calibrar sensores de campo cuántico, ejecutar diagnósticos de integridad estructural y registrar las fluctuaciones energéticas del artefacto. Los protocolos eran rígidos, diseñados para eliminar cualquier variable humana. Nos movíamos como sacerdotes de una religión tecnológica, realizando rituales precisos en torno a un Dios silencioso y oscuro. La complacencia era el mayor peligro, nos decían, pero la rutina era un sedante que adormecía la mente. Mi equipo era reducido, compuesto por las mentes más brillantes que el dinero y el secretismo podían comprar. Éramos una familia disfuncional, unida por un propósito extraordinario y un aislamiento absoluto. Compartíamos comidas en una cafetería sin ventanas y hablábamos en un lenguaje de ecuaciones y teorías que nadie más en el planeta entendería. La camaradería era real, pero siempre había una distancia, una conciencia de que cada uno de nosotros guardaba secretos incluso para los demás. Entre ellos destacaba la doctora Evelyn Ramírez, una especialista en simbiogénesis artificial cuya inteligencia era tan afilada como intimidante. Mientras yo veía el artefacto como un problema de física que resolver, ella lo veía como un organismo que estudiar. A menudo la encontraba de pie frente al campo de contención del RX-47M9, con la mirada perdida en su oscuridad, como si estuviera escuchando una conversación que nadie más podía percibir, ajena al mundo que la rodeaba. «Sigue llamando, Alex», me dijo una vez, su voz apenas un susurro por encima del zumbido de los sistemas de refrigeración. Sus ojos no se apartaron del objeto. «¿No lo sientes?». Su pregunta me incomodó. Yo solo sentía el frío del laboratorio y el peso abrumador de los secretos que nos rodeaban,
Para mí eran datos, fluctuaciones, anomalías que registrar. Para ella era una voz en la oscuridad, una señal esperando una respuesta. Esa era nuestra normalidad, un equilibrio precario construido sobre una mentira que todos aceptábamos, que teníamos el control. Vivíamos en un vacío esterilizado donde cada variable estaba supuestamente contenida. Creíamos entender las reglas de nuestro aislamiento, sin saber que solo éramos piezas en un tablero mucho más grande, a punto de ser sacrificadas en un juego que ni siquiera sabíamos que había comenzado. La calma era una ilusión y estaba a punto de hacerse añicos. Todo cambió el 13 de septiembre de 2022. El aire en el laboratorio se sentía más denso, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de los brazos. Ejecutábamos una prueba de resonancia cuántica, un procedimiento estándar para mapear la estructura interna del artefacto, usando vibraciones de alta frecuencia. Era la prueba número 312. Se suponía que sería igual que las 311 anteriores, una simple recolección de datos para añadir a la montaña de información incomprensible que ya teníamos. Pero ese día, el RX-47M9 respondió. En el momento en que el pulso de resonancia alcanzó el artefacto, los monitores se llenaron de datos anómalos. Las ondas sinusoidales se convirtieron en picos dentados y caóticos. Las lecturas de energía, normalmente estables, se dispararon fuera de la escala. Fue como si hubiéramos despertado algo que había estado durmiendo durante 75 años. El zumbido en la habitación se intensificó, convirtiéndose en un gruñido grave que hacía vibrar el suelo de hormigón bajo nuestros pies. La respuesta no era un eco pasivo, era una señal modulada que, para nuestro horror, se sincronizaba con las lecturas biométricas de mi joven asistente, un recién graduado del Caltech en su primera semana. Su ritmo cardíaco aumentaba por el nerviosismo y la frecuencia de la señal del artefacto aumentaba con él, imitando su pulso. Estaba estableciendo una conexión, un bucle de retroalimentación biológica que no tenía ninguna explicación científica. No estaba reaccionando a nuestra tecnología, estaba reaccionando a nuestro miedo. Evelyn y yo observamos en silencio desde la sala de control, viendo cómo los espectrogramas dibujaban formas complejas en la pantalla. Eran casi fractales, patrones intrincados que se repetían y evolucionaban. Los tonos graves que emitía el artefacto no eran aleatorios, se organizaban en secuencias, formando lo que nuestro lingüista de guardia, a través del intercomunicador, identificó con voz vacilante como imperativos fonológicos. No eran preguntas ni declaraciones, eran órdenes. Un escalofrío recorrió la sala de control. El sudor frío me recorrió la espalda. Habíamos golpeado la jaula y la criatura que había dentro nos había mirado directamente a los ojos. Ya no éramos observadores, éramos participantes. El equipo en el laboratorio principal, sintiendo el cambio, comenzó a retroceder lentamente del campo de contención, sus rostros pálidos bajo la dura luz fluorescente. El control que creíamos tener se había evaporado en un instante. La prueba terminó abruptamente cuando los sistemas de contención, detectando una sobrecarga energética masiva, activaron un apagado de emergencia. Las luces parpadearon y el gruñido del artefacto fue reemplazado por un silencio repentino y pesado. Un silencio que era más amenazante que cualquier ruido, porque se sentía como una contención de la respiración, como una pausa antes de un ataque. Nos quedamos inmóviles, escuchando el latido de nuestros propios corazones. Mientras iniciaba el protocolo para archivar los datos, mi terminal segura, un canal encriptado que solo se usaba para emergencias de nivel Omega, emitió un único y estridente pitido. Descolgué el auricular. Mi mano temblaba ligeramente. No hubo saludo, ni identificación, solo un susurro electrónico, distorsionado y sin género, que pronunció una sola frase a través de la estática. Usted no debió haber activado. La voz era plana,
sin emoción, lo que la hacía aún más aterradora. Antes de que pudiera responder, de que pudiera siquiera procesar las palabras, la línea quedó muerta, dejando solo un zumbido sordo. Me quedé allí, con el auricular en la mano, el eco de esa advertencia resonando en el silencio del laboratorio. Habíamos cruzado una línea, una que no sabíamos que existía, y alguien o algo nos había estado observando todo el tiempo. El frío que sentí no era por el aire acondicionado del laboratorio. Era el frío del conocimiento de que ya no estábamos solos en la habitación, y quizás nunca lo habíamos estado. El juego había comenzado, y acabábamos de hacer el primer movimiento sin siquiera conocer las reglas. A la mañana siguiente, el aire en el laboratorio se sentía diferente, cargado de una tensión eléctrica. El zumbido habitual de la maquinaria parecía haber sido reemplazado por un silencio vigilante. El personal se movía con una rigidez inusual, evitando el contacto visual, sus conversaciones reducidas a susurros urgentes que cesaban en cuanto me acercaba. La paranoia era un virus que se propagaba rápidamente por el aire reciclado de la base. Me dirigí a mi terminal para revisar los datos de la noche anterior, esperando encontrar alguna pista, alguna explicación lógica para los eventos, pero me encontré con una pantalla en blanco. El servidor local, que contenía 12 terabytes de investigación, el trabajo de una década, había sido purgado. No había mensajes de error ni registros de acceso no autorizado. Los datos simplemente habían dejado de existir. Era un borrado quirúrgico, profesional. Mi corazón se aceleró. Intenté acceder a los backups de seguridad en los servidores centrales, rezando para que el protocolo de redundancia hubiera funcionado. Los archivos estaban allí, pero al intentar abrirlos se disolvieron en una cascada de código corrupto. Eran cáscaras vacías, reemplazadas por una única línea de código que, al ser traducida, formaba una secuencia sin sentido, un galimatías digital que parecía una burla deliberada. El silencio de los altos mandos fue lo más alarmante. Un borrado de datos de esta magnitud debería haber activado todas las alarmas de seguridad de la base. Debería haber equipos de contención digital pululando por el laboratorio. Pero no hubo nada, ninguna investigación oficial, ninguna pregunta. Era un encubrimiento, ejecutado con una eficiencia aterradora. Estaban borrando el incidente de la historia, y lo estaban haciendo desde dentro. Busqué a Evelyn, necesitaba desesperadamente hablar con ella, corroborar que no me estaba volviendo loco. Pero su laboratorio estaba vacío, su escritorio despojado de cualquier objeto personal. Sus notas, sus diagramas, incluso la taza de café que siempre dejaba a medio terminar, todo había desaparecido. Era como si nunca hubiera trabajado allí. El pánico comenzó a subir por mi garganta como una bilis amarga. Pregunté por ella a un guardia del pasillo, un hombre con el que había intercambiado saludos durante años. Evitó mi mirada murmurando algo sobre una transferencia médica de emergencia. La excusa era tan delgada que era transparente. La gente no era transferida médicamente del Área 51. Desaparecían. Finalmente me armé de valor y me dirigí al despacho del coronel Mark Thompson, el director de la base, el hombre en la cima de nuestra pirámide de secretos. Thompson era un hombre cuya cara parecía tallada en granito, con ojos que no parpadeaban y que parecían analizar tus debilidades. Escuchó mi pregunta sobre el paradero de la doctora Ramírez sin que un solo músculo de su rostro se moviera. La paciencia con la que me dejó hablar era en sí misma una forma de intimidación. Sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre su escritorio en un gesto de falso paternalismo. «No ha existido ninguna doctora Ramírez en este proyecto, doctor», dijo, su voz tan fría como el acero. «Sus registros indican que ha estado trabajando solo en esta sección durante los últimos 3 años». Me mostró una pantalla con mi archivo alterado, reescrito. «Quizás el estrés le está afectando. Le recomiendo que se tome un descanso». El borrado no era solo de datos. Estaban borrando a una persona de la realidad,
reescribiendo la historia en tiempo real, y su mirada me decía, sin lugar a dudas, que yo podía ser el siguiente en ser editado. Salí de su oficina con las piernas temblorosas, comprendiendo que el monstruo que habíamos despertado no era el único que acechaba en los pasillos de la base. Había otro, mucho más peligroso, que vestía uniforme militar. La advertencia de Thompson fue clara, pero la desaparición de Evelyn me había dejado sin opciones. Ignorarlo era convertirme en cómplice de mi propia futura desaparición. Esa noche, en lugar de ir a mis aposentos, me deslicé hacia el archivo central, un santuario de datos clasificados protegido por 5 capas de seguridad biométrica. Mis credenciales de nivel Black Sigma, el acceso más alto que existía, eran mi única herramienta y mi mayor riesgo. Usarlas dejaría un rastro digital que no podría borrar. La paranoia era un compañero constante mientras me movía por los pasillos desiertos. Cada sombra parecía alargarse para atraparme. Cada zumbido de la ventilación sonaba como un susurro cargado de amenazas. El archivo era una sala fría y cavernosa, llena de hileras de servidores que zumbaban suavemente. El aire olía a plástico caliente y a la electricidad estática generada por millones de secretos guardados. Empecé a excavar en los registros antiguos del programa EcoFrame, buscando cualquier cosa que se saliera de la norma, cualquier mención a incidentes similares. Evité los archivos recientes, sabiendo que estarían monitoreados o alterados. Me sumergí en la historia olvidada del proyecto, en los datos crudos de décadas pasadas que nadie se había molestado en purgar. Y allí, en el polvo digital, encontré patrones, referencias a artefactos con firmas energéticas idénticas a las del RX-47M9. Uno fue encontrado en los densos bosques de la Selva Negra, Alemania, en 1976, después de que un pueblo entero informara de visiones celestiales y pesadillas compartidas. El equipo de recuperación original desapareció sin dejar rastro. Sus informes llenos de tachaduras hablaban de un canto en la tierra. Otro recuperado de las arenas del desierto del Sinaí en 1994 fue descubierto después de que una unidad militar entera abandonara su puesto caminando hacia el desierto en trance. Los supervivientes balbuceaban sobre una voz en el sol. Y uno más reciente, rescatado de las aguas poco profundas de Cabo Frío, Brasil, en 2008, después de que los pescadores locales informaran de que el océano les susurraba por la noche. Cada descubrimiento seguía el mismo guión oscuro. Primero, un pico electromagnético inexplicable. Después, informes de brotes psicóticos colectivos. Y finalmente, la desaparición silenciosa de los equipos de recuperación. La información estaba fragmentada, dispersa en docenas de proyectos, con nombres en clave diferentes, diseñada para que nadie pudiera ver el cuadro completo. Estaba conectando puntos que se suponía que nunca debían ser conectados. Los archivos clasificaban estos objetos no como armas o tecnología, sino con un término que me heló la sangre: células de inducción cognitiva. No estaban diseñados para explotar o destruir. Estaban diseñados para influir, para manipular la percepción de la realidad a una escala masiva, para reescribir la conciencia humana como si fuera un software obsoleto. Mi teoría inicial, que habíamos despertado accidentalmente una inteligencia alienígena, se desmoronó. La evidencia apuntaba a algo mucho más sistemático y deliberado. Alguien había estado recolectando estas células durante décadas, estudiándolas en secreto, aprendiendo a usarlas. El incidente en mi laboratorio no fue un accidente, fue una prueba de campo. Me di cuenta de que mi hipótesis era errónea. No se trataba de un primer contacto, ni de un horror cósmico que habíamos desatado. Era la continuación de una guerra silenciosa, una carrera armamentística por el control de la mente humana que llevaba décadas librándose en las sombras de nuestro mundo. Y nosotros, los científicos de EcoFrame,
Éramos los conejillos de indias prescindibles en la última fase de esa guerra. Mi investigación me condujo a un nombre, enterrado en los apéndices de un informe de 1999 sobre una falla catastrófica de contención. James Halvorsen, un ingeniero jefe del proyecto original, cuyo estatus oficial era fallecido en un accidente de entrenamiento. Sin embargo, una nota cifrada en los metadatos del archivo, dejada allí deliberadamente como una miga de pan digital, sugería otra cosa. Contenía una frecuencia de radio de onda corta y un protocolo de autenticación. Era una invitación para quien supiera buscar. Usando un canal de comunicación olvidado, un foro de radioaficionados que usábamos para mensajes no oficiales y para mantener un ápice de cordura, envié una señal de socorro codificada usando el protocolo de Halvorsen. Durante días, no hubo respuesta. El silencio solo alimentaba mi creciente paranoia. Cada rostro en la cafetería, cada guardia en el pasillo, parecía saber mi secreto. Me sentía como un hombre con una bomba de tiempo atada al pecho, esperando la inevitable detonación. Finalmente, una noche, mientras el insomnio me consumía en mi austero dormitorio, mi radio portátil crepitó. Una voz distorsionada por la estática llenó la habitación. Era él. James Skip Halvorsen estaba vivo, viviendo bajo una identidad protegida en algún lugar remoto y nevado de Montana. Hablaba en ráfagas cortas y nerviosas, como un hombre que esperaba que la llamada fuera interceptada en cualquier momento. «Cometiste un error al contactarme, muchacho», susurró. Su voz, a través del teléfono satelital, era temblorosa y áspera por años de aislamiento y miedo. «Saben que estás buscando. Te están observando». Le conté sobre Evelyn, sobre el borrado de datos, sobre la respuesta del artefacto. Un largo silencio siguió al otro lado de la línea, solo roto por el silbido del viento de Montana. «El RX-47 es solo una llave, muchacho», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Un fragmento. La verdadera cerradura es lo que llamábamos el núcleo, y está enterrado en el nivel 0 de la base, un lugar del que ni siquiera Thompson conoce la existencia, un sector sellado desde el 99. Me habló del incidente, un intento de interfaz directa con el núcleo que resultó en un apagón total de la base y la pérdida de 16 miembros del personal, oficialmente clasificados como desertores. «No puedes razonar con esa cosa», me advirtió, su voz quebrada por el recuerdo. «Es un transmisor de realidad. Intenta comprenderlo con la lógica humana y te romperá. No lo entiendes. Te desensambla la mente, pieza por pieza, y te vuelve a armar de la forma que quiere. Por eso se llevaron a tu amiga. Ella se acercó demasiado a la verdad». «¿Qué verdad, Skip?», pregunté, mi voz apenas un hilo. «Que nunca se trató de estudiar la tecnología», respondió. «Siempre se trató de controlarla. Y hay una facción ahí dentro que cree que finalmente lo ha logrado. Están activando las llaves una por una. No sé para qué, pero sé que no es nada bueno. Huye, chico. Huye mientras tu mente todavía sea tuya». La llamada se cortó abruptamente, dejando un silencio ensordecedor. La revelación me golpeó con la fuerza de un impacto físico. El núcleo, el nivel 0, una facción interna. Las piezas del rompecabezas estaban encajando y la imagen que formaban era más aterradora de lo que jamás había imaginado. Ya no se trataba solo de un encubrimiento, era una conspiración activa. La advertencia de Halvorsen resonaba en mi cabeza. Huir. ¿Pero cómo? Estaba en la instalación más segura del planeta. Huir era imposible. Pero quedarme significaba esperar a que vinieran por mí, a que me borraran como a Evelyn, o a que mi mente se deshiciera como la de los 16 del 99. El miedo era paralizante, pero la verdad era un catalizador. Tenía que encontrar el nivel 0, tenía que ver el núcleo. Era la única jugada que me quedaba. Al día siguiente, la soga se apretó, tal como Halvorsen había predicho.
Al intentar acceder a mi laboratorio para recoger mis notas de investigación personales, mi tarjeta de acceso emitió un pitido agudo y la luz se tornó roja. Acceso denegado. Un correo electrónico sin remitente en mi terminal personal me informó de mi nueva asignación: análisis de datos heredados en el subnivel 12. Era un eufemismo para un exilio interno, un entierro burocrático. El subnivel 12 era una reliquia de la Guerra Fría, un laberinto de pasillos polvorientos y oficinas abandonadas. Mi nueva oficina era un cubículo de paredes grises sin conexión a la red principal, con una única y parpadeante luz fluorescente sobre mi cabeza y una cámara de seguridad en la esquina, su lente negra apuntando directamente a mi nuca. Era una celda diseñada para quebrar el espíritu. Estaba completamente solo, aislado del flujo de información y de cualquier posible aliado que pudiera quedarme. Thompson me había puesto en una jaula burocrática. Sabía que yo sabía demasiado como para simplemente eliminarme, ya que mi desaparición levantaría las mismas preguntas que la de Evelyn. Su estrategia era más sutil, más cruel: enterrarme vivo bajo una montaña de papeleo irrelevante, esperando que la soledad y la presión me hicieran rendirme o cometer un error que justificara una acción más permanente. Los días se convirtieron en un borrón de informes inútiles y silencio opresivo. El único sonido era el zumbido de la luz sobre mi cabeza. Me traían la comida en bandejas de plástico, dejadas por un guardia silencioso que nunca me miraba a los ojos. El aislamiento era total. Mis recursos se habían agotado. No tenía acceso a datos ni a comunicaciones, ni a nadie en quien confiar. Solo me quedaba mi mente, y sabía que ese era su próximo objetivo. Empecé a sentir los efectos: la falta de estímulos, la vigilancia constante, la incertidumbre. El pulso fantasma del RX-47-SM9 volvió, un latido sordo en mi pecho que me mantenía despierto por la noche. Comencé a escuchar susurros en el zumbido de la luz, a ver movimiento en las sombras de la periferia de mi visión. Estaba luchando por aferrarme a la realidad, pero el entorno estaba diseñado para disolverla. Me estaba convirtiendo en un fantasma, un registro olvidado en un sistema diseñado para hacer desaparecer a la gente. La desesperación era una marea creciente, amenazando con ahogarme. Tenía que tomar una decisión difícil. Podía dejar que me consumieran lentamente en este agujero o podía arriesgarlo todo en un movimiento desesperado. La elección era entre una muerte lenta y una muerte rápida. Decidí luchar. Empecé a usar el papeleo que me daban, escribiendo ecuaciones y mapas de la base en los márgenes, usando un código que solo yo entendería. Fingí mi descenso a la locura, hablando solo, mirando fijamente a las paredes. Quería que pensaran que estaban ganando, que me estaba quebrando. Era una actuación para una audiencia de uno, la cámara en la esquina. Mi vulnerabilidad era mi única arma. Les dejé creer que me tenían donde querían, desmoralizado y roto. Mientras tanto, cada minuto de vigilia lo dedicaba a planificar, a buscar una grieta en la armadura de mi prisión. Sabía que solo tendría una oportunidad, un error, y todo habría terminado. El aislamiento no me había quebrado. Me había forjado en algo más afilado, más peligroso. La soledad es un ácido que disuelve la certeza. Sentado en ese cubículo día tras día, la línea entre la actuación y la realidad comenzó a difuminarse. ¿Realmente estaba fingiendo mi paranoia, o el aislamiento y la presión constante finalmente me habían alcanzado? Repasaba mis recuerdos de Evelyn, su rostro, el sonido de su voz, buscando la confirmación de que era real, de que mi búsqueda no era el producto de una mente fracturada. La presión psicológica era inmensa. Comencé a ver patrones donde no los había, a sospechar de los pocos miembros del personal de mantenimiento que traían mi comida. Sus miradas me parecían cargadas de un conocimiento secreto, sus gestos estudiados. La base, que una vez fue mi lugar de trabajo, se había transformado en una prisión diseñada a medida, y mi propia mente
se estaba convirtiendo en la celda de aislamiento. La duda se convirtió en mi compañera constante. ¿Y si Thompson tenía razón? ¿Y si los años de exposición a la energía subhertz del RX-47M9 finalmente habían dañado mi cerebro, haciéndome susceptible a las alucinaciones y a las teorías de conspiración? La idea era insidiosa, una semilla de duda que, una vez plantada, crecía como una mala hierba, ahogando todo lo demás. Revisaba mis notas secretas, escritas en papel para evitar el rastreo digital. Las iniciales de Evelyn, ER, estaban junto a las mías en los márgenes de viejos cálculos. Era la única prueba tangible que me quedaba de su existencia. Me aferraba a esas dos letras como un náufrago a un trozo de madera. Eran mi ancla a la realidad, una realidad que se deshacía a mi alrededor, dejándome a la deriva en un océano de paranoia y duda. La fractura no era solo interna, era una fisura en mi percepción del mundo. Empecé a ver la lógica retorcida de la facción que mencionaba Halvorsen. Si pudieras controlar la realidad, ¿no tendrías la obligación de hacerlo? ¿De imponer el orden sobre el caos? La idea me repugnaba, pero el hecho de que pudiera siquiera considerarla me aterrorizaba. El veneno estaba funcionando. Una noche, me desperté de una pesadilla en la que Evelyn me decía que yo era el que estaba equivocado, que me uniera a ellos. El sudor empapaba mi ropa. Me miré en el pequeño espejo del baño y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Sus ojos estaban hundidos, inyectados en sangre, la mirada de un animal atrapado. Fue en ese momento de desesperación que encontré la claridad. La duda era su arma. La incertidumbre era su campo de juego. Si me dejaba consumir por ella, habrían ganado sin disparar un solo tiro. Tenía que confiar en algo, y decidí confiar en mi último recuerdo claro, la advertencia en la voz de Halvorsen y la convicción en los ojos de Evelyn. Esa decisión fue mi punto de inflexión. La fractura interna comenzó a sanar, no porque las dudas desaparecieran, sino porque elegí actuar a pesar de ellas. Dejé de cuestionar mi cordura y empecé a centrarme en mi objetivo. La paranoia no desapareció, pero la canalicé. En lugar de dejar que me paralizara, la convertí en vigilancia. Cada sombra, cada sonido se convirtió en información. Mi mente, que había sido mi prisión, se convirtió de nuevo en mi arma. Mi cubículo en el subnivel 12, mi celda de exilio, se había convertido en mi único refugio. Era el único lugar donde podía pensar sin sentir la presión directa de la vigilancia de Thompson. Creía que, mientras estuviera allí, me dejarían en paz, esperando mi inevitable colapso. Pero esa ilusión de seguridad se hizo añicos una noche, de la forma más sutil y aterradora posible. Regresé de la cafetería, siguiendo mi rutina predecible. Pero algo estaba mal. Una sensación inexplicable de que algo no estaba en su sitio. Me detuve en la puerta de mi oficina, escudriñando el interior. Todo parecía normal. La silla, el escritorio, la pila de informes inútiles. Pero entonces lo vi. Un archivo de datos que yo no había dejado sobre el teclado de mi terminal desconectada. Estaba colocado con una precisión milimétrica imposible de pasar por alto. El corazón me martilleaba en el pecho. Era una trampa, una prueba. Me acerqué lentamente como si me acercara a una serpiente. La terminal, que se suponía que no tenía conexión a la red, estaba encendida. La pantalla, normalmente oscura, brillaba con un débil resplandor verde. En el centro del monitor parpadeaba un cursor junto a un único archivo de texto. El archivo no tenía nombre, solo una extensión. TOQXT. Con los dedos temblorosos, lo abrí. Contenía solo 3 palabras. Bahía 9, Teusan, ER. Evelyn estaba viva. Y me estaba contactando. La oleada de alivio fue tan intensa que casi me caigo, no estaba loco. Ella era real. La validación fue como un trago de agua fría en el desierto, pero el alivio fue reemplazado inmediatamente por un frío glacial. Si ella podía acceder a mi terminal aislada,
Si podía entrar y salir de mi oficina sin ser detectada, significaba que mi prisión era una farsa. No estaba aislado, estaba en un escenario, y los directores de la obra acababan de cambiar el guión. El mensaje no era solo de Evelyn para mí, era de ellos para mí. Esto no era solo un mensaje, era una prueba y muy probablemente una trampa. Thompson sabía que yo seguiría cualquier pista que me llevara a ella. Me estaban dando una cuerda, esperando que me ahorcara con ella. El juego había cambiado. Ya no se trataba de esperar a que me quebrara. Ahora me estaban moviendo como a un peón en su tablero, empujándome hacia un destino que ellos habían elegido. La ilusión de seguridad, por precaria que fuera, se había hecho añicos. Ya no había ningún lugar seguro. Cada pasillo, cada habitación, era territorio enemigo. Me di cuenta de que mi actuación de locura había sido inútil. No los había engañado. Simplemente me habían dejado jugar mi papel hasta que necesitaran que hiciera algo más. Miré a la lente negra de la cámara en la esquina y por primera vez sentí que me devolvía la mirada con una inteligencia malévola. Sabían que había recibido el mensaje. Sabían que actuaría. La pregunta ya no era si saldría de ese cubículo, sino si saldría vivo de la Bahía 9. Mi único refugio había sido violado. La sensación de control, por pequeña que fuera, se había evaporado. Estaba completamente expuesto, vulnerable, pero el mensaje de Evelyn también era una chispa de esperanza. No estaba solo, y si ella estaba luchando, yo también lo haría. La destrucción de mi seguridad me liberó. Ya no tenía nada que perder. La revelación de que mi aislamiento era una farsa orquestada lo cambió todo. Thompson no me estaba enterrando, me estaba utilizando como cebo para atraer a Evelyn o para que yo mismo me expusiera. Toda mi investigación secreta, mi paranoia, mi descenso a la duda, todo había sido monitoreado, quizás incluso alentado. Mi plan de sobrevivir pasando desapercibido y esperando una oportunidad se había derrumbado. El sistema en el que había intentado esconderme era la propia trampa. Ya no podía confiar en nada ni en nadie dentro de la estructura de la base. Cualquier aliado potencial era probablemente un observador. Cualquier debilidad aparente en la seguridad, una trampa. El sistema que me había protegido y me había dado un propósito ahora era mi enemigo declarado. La única forma de sobrevivir era salir completamente del sistema, operar fuera de sus reglas y expectativas. Necesitaba una nueva estrategia, una que no estuviera dictada por sus reglas. Usé uno de los pocos recursos que me quedaban, mi conocimiento íntimo de la infraestructura olvidada de la base. Recordé los planos de los sistemas de ventilación que había estudiado años atrás para un proyecto de contención de materiales peligrosos. Sabía que podía provocar un pico de energía programado en el sistema, una sobrecarga que desviaría la atención de los sistemas de seguridad durante unos preciosos minutos. Era un riesgo enorme. Si fallaba, quedaría expuesto por completo. Mi intento de sabotaje sería la excusa perfecta para eliminarme. Pero quedarme en ese cubículo, siguiendo el guión que me habían escrito, era una sentencia de muerte lenta y segura. El mensaje de Evelyn era mi única salida, mi única oportunidad de tomar el control de mi propio destino. La Bahía 9, según los registros oficiales que había memorizado, había sido clausurada y sellada hacía más de 20 años después de un accidente con materiales volátiles. Era un lugar olvidado, un punto ciego en la memoria institucional de la base, cubierto de polvo y burocracia. Y ahora era mi único destino posible. Mi fe en el sistema se había colapsado. Solo me quedaba la fe en una fantasma y en mis propios instintos. El colapso de mi plan inicial me obligó a improvisar. No tenía equipo, ni armas, ni apoyo, solo mi cerebro y un conocimiento enciclopédico de los intestinos de la base. Mi objetivo ya no era solo sobrevivir, sino contraatacar. Tenía que llegar a la Bahía 9, no solo porque Evelyn me lo había indicado, sino porque si querían que fuera allí, significaba que había algo importante que encontrar. Mi aliado clave,
El recurso que usaría para ejecutar mi plan era la complacencia del propio sistema. Llevaban tanto tiempo observándome, creyendo que me tenían controlado, que no esperarían un movimiento audaz y proactivo. Usaría su arrogancia en su contra. Mi colapso no sería mi caída, sino mi arma. La decisión estaba tomada. Dejé una nota en mi escritorio, una diatriba incoherente sobre conspiraciones y voces, la última pieza de mi actuación. Luego me dirigí al panel de control de mantenimiento más cercano, el corazón latiendo con una mezcla de miedo y una extraña euforia. Estaba quemando mis naves, no había vuelta atrás. El sistema que me había definido se había derrumbado, y en sus ruinas encontré la libertad para actuar. Ya no era el doctor Alex Carter, físico de partículas. Era una variable incontrolada, un fantasma en su propia máquina, y estaba a punto de empezar a cazar. La sobrecarga del sistema de ventilación funcionó mejor de lo que esperaba. Las alarmas de mantenimiento, con su aullido grave y penetrante, resonaron por los pasillos, creando el caos controlado que necesitaba. Las luces de emergencia parpadearon, sumergiendo los pasillos en una luz estroboscópica roja que convertía todo en una escena de pesadilla. Me deslicé entre el personal que corría, un anónimo más en la confusión, y me dirigí hacia el sector industrial abandonado. La puerta de la Bahía 9 estaba exactamente como la describían los archivos. Una placa de acero de 10 centímetros de grosor, sellada con soldaduras de plasma que brillaban débilmente bajo la luz de emergencia. No había forma de atravesarla, pero Halvorsen me había hablado de un antiguo conducto de servicio, oculto tras un panel de mantenimiento oxidado en un pasillo adyacente. Lo encontré, cubierto de polvo y olvidado por el tiempo. El panel cedió con un chirrido que me pareció ensordecedor. Detrás la oscuridad era absoluta, y un olor a aire estancado y a metal oxidado me golpeó en la cara. Encendí la pequeña linterna que había robado del kit de emergencia. El conducto era estrecho, claustrofóbico, apenas lo suficientemente ancho para arrastrarme. El sonido de mis propios movimientos rebotaba en las paredes metálicas, amplificado y distorsionado. Cada metro era una lucha. Dentro, el aire era pesado, inmóvil. El silencio era total, roto solo por el eco de mi propia respiración y el goteo lejano de agua. La Bahía 9 era un mausoleo de tecnología olvidada, un cementerio de proyectos fallidos cubierto por una gruesa capa de polvo. Haces de luz de mi linterna cortaban la oscuridad, revelando maquinaria extraña y consolas cubiertas de telarañas. Era como entrar en una tumba. El aire vibraba, no con el zumbido familiar de la base, sino con una frecuencia más baja, más orgánica. Estaba cargado con el olor a ozono quemado, un olor que asociaba con el RX-47M9. El suelo metálico bajo mis pies pulsaba con un ritmo irregular, como el latido de un corazón enorme y enfermo. Estaba acercándome a algo que todavía estaba vivo aquí abajo. La nueva regla del peligro aquí no era la vigilancia humana, sino la influencia del propio entorno. Sentí una presión en mis sienes, un susurro en el borde de mi audición. Eran palabras, pero en un idioma que no podía entender. La oscuridad en las esquinas parecía moverse, retorcerse. Tenía que controlar mi mente, recordar la advertencia de Halvorsen. Este lugar estaba diseñado para romper la percepción. Mi compromiso era total. Estaba en el corazón del territorio enemigo, lejos de cualquier posible ayuda. La decisión de entrar en este lugar había sido el punto de no retorno. No había vuelta atrás, solo podía seguir adelante, hacia la fuente de esa vibración, hacia el secreto que Evelyn quería que encontrara. En el centro de la vasta sala, sobre un pedestal polvoriento, había un trozo de metal idéntico al RX-47M9. Era una de las llaves robadas de las que hablaba Halvorsen. Estaba oscuro, inerte, pero la vibración emanaba de él. Al acercarme, los susurros en mi cabeza se hicieron más claros.
más insistentes. Me arrodillé junto al pedestal. El miedo era una cosa física, un nudo frío en mi estómago, pero la curiosidad, la necesidad de saber, era más fuerte. Extendí la mano, mis dedos temblando, y toqué la superficie fría y no euclidiana del artefacto. En el momento en que mi piel hizo contacto, no oí nada. Lo sentí. Una frase impresa directamente en mi conciencia, clara como una campana de cristal. La realidad es un acuerdo, y el acuerdo fue quebrado. Una figura emergió de las sombras detrás de una de las máquinas olvidadas. Mi corazón dio un vuelco y retrocedí, levantando mi linterna. El haz de luz iluminó un rostro familiar, pero cambiado. Era Evelyn. Estaba más delgada, con ojeras oscuras bajo los ojos, pero su mirada era más dura, más afilada que nunca. No había rastro de la académica que yo conocía. Esta era una superviviente. Sabía que vendrías, dijo, su voz un susurro ronco que resonó en el silencio de la bahía. No se acercó. Se mantuvo a distancia, evaluándome. ¿Estás solo? ¿Te siguieron? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. La mezcla de alivio y confusión era abrumadora. ¿Cómo? Pensé que te habían llevado. Lo hicieron, respondió ella, su voz llena de un acero que no reconocía. Me interrogaron. Querían saber lo que habíamos descubierto sobre la activación. Les di lo que querían oír. Fingí un colapso nervioso. Me declararon inestable y me trasladaron a una instalación médica de baja seguridad. Fue más fácil escapar de allí de lo que piensas. Han subestimado a todos. Su descubrimiento, la información que cambió todo, no era sobre la naturaleza del artefacto. Era sobre la naturaleza de nuestros captores. Lo activaron a propósito, Alex, dijo, y cada palabra cayó como una losa de piedra. Una facción dentro del Pentágono, liderada por un general llamado Deckard. Usaron tu experimento, nuestra curiosidad, como tapadera para iniciar un protocolo de emergencia fantasma Gate 0. Mientras todos estaban distraídos por el apagón y la purga de datos, continuó, ellos ejecutaron su verdadero plan. No robaron el núcleo. Eso sería demasiado obvio. «Robaron esto», dijo señalando el artefacto en el pedestal. Las llaves, fragmentos del núcleo que habían sido desactivados y almacenados aquí. Los sacaron de la base a través de un túnel logístico que no está en ningún plano oficial. El punto de giro estratégico fue devastador. No éramos víctimas de un experimento que salió mal. Éramos la distracción. Nuestra crisis fue el truco de magia que desvió la atención del público mientras se realizaba el verdadero engaño. El robo no era de un arma alienígena para ser estudiada. Era de las herramientas para reescribir la realidad humana, y ya sabían cómo usarlas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su objetivo?, pregunté, mi mente luchando por procesar la escala de la traición. «Control», respondió Evelyn, su voz goteando desprecio. «Control total. Creen que la humanidad es demasiado caótica, demasiado impredecible. Quieren imponer su propia versión de la paz, del orden, un mundo sin disidencia, sin libre albedrío. Y estas llaves son la forma de hacerlo. Este conocimiento cambió el curso de nuestra acción. Ya no se trataba de escapar o de exponer un encubrimiento. Se trataba de detener una toma de control global silenciosa. De repente, entendí mi propósito. No era solo sobrevivir, era luchar. «Sé a dónde las llevaron», dijo Evelyn, su mirada fija en la mía. «He rastreado sus comunicaciones. Tienen una base de operaciones, una instalación desactivada, donde están ensamblando las llaves. Tenemos que ir allí, tenemos que detenerlos». El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo más: determinación. La pregunta de Evelyn no era una sugerencia, era un reclutamiento. «¿Cómo salimos de aquí?», pregunté, mi voz encontrando finalmente su fuerza. La escala de la conspiración era abrumadora, pero la presencia de Evelyn, su calma acerada, era un ancla. Ya no estaba solo en la oscuridad. «El mismo camino por el que ellos sacaron las otras llaves», respondió ella,
señalando una sección del suelo que parecía idéntica al resto. Se arrodilló y activó un mecanismo oculto. Una sección del suelo se deslizó hacia un lado con un suave silbido, revelando una escalera de caracol que descendía a la oscuridad. El túnel logístico conecta con la red de mantenimiento exterior a 10 kilómetros de la base. Es nuestra única oportunidad. La decisión de seguirla fue instantánea. Descender por esa escalera era el acto definitivo, el compromiso total. Era dejar atrás no solo el Área 51, sino toda mi vida anterior. Era entrar en una guerra que nadie más sabía que se estaba librando. Mientras descendíamos, el sonido de nuestros pasos resonaba en el estrecho pozo. El aire se volvió más frío, más húmedo, olía a tierra y a secretos antiguos. El túnel era una reliquia de otra época, probablemente de los primeros días de la base. Las paredes de hormigón estaban cubiertas de humedad y los cables corrían a lo largo del techo como venas negras. Avanzamos en silencio durante lo que parecieron horas, con la única luz de nuestras linternas cortando la oscuridad opresiva. Cada sonido, cada goteo de agua, hacía que mi corazón se detuviera. Finalmente, llegamos a una escalera de metal oxidada que ascendía. Evelyn hizo una señal para que me detuviera y escuchó atentamente. Luego asintió. Subimos y empujamos una pesada trampilla. La luz de la luna nos cegó por un momento. Salimos al aire fresco y frío del desierto. Estábamos fuera. El cielo nocturno, lleno de estrellas, era una vista tan abrumadora y extraña después de años bajo tierra que casi me pongo de rodillas. Pero no había tiempo para la contemplación. Evelyn ya se estaba moviendo, llevándome hacia un vehículo todoterreno viejo y destartalado, escondido en un barranco. Lo preparé hace días, explicó. Tenemos que movernos. Su base está en el complejo subterráneo Red Mesa, una instalación desactivada en la frontera de Arizona. Tenemos menos de 12 horas antes de que se den cuenta de que hemos desaparecido. Conducir por el desierto de noche, con las luces apagadas, fue una experiencia tensa y surrealista. La inmensidad del paisaje era a la vez liberadora y aterradora. Éramos dos personas con un conocimiento imposible, huyendo de la organización más poderosa del mundo. Nuestra acción decisiva no había sido una batalla con armas, sino una fuga silenciosa que nos había convertido en los únicos que podían detener lo que se avecinaba. Llegamos a las afueras del complejo Red Mesa justo antes del amanecer. La instalación estaba enclavada en una meseta rocosa, un conjunto de edificios de hormigón que parecían abandonados. Pero Evelyn señaló una débil emisión de calor que se veía a través de sus binoculares térmicos, procedente de un pozo de ventilación. «Están bajo tierra», susurró, «y están activos». Nuestra infiltración estaba a punto de comenzar. Habíamos cambiado el rumbo de nuestra propia narrativa, de víctimas a infiltrados. La pregunta era si sobreviviríamos a nuestro propio guión. Nos infiltramos en el complejo a través de un pozo de ventilación, descendiendo por un cable en un silencio que era peor que cualquier alarma. La instalación subterránea era moderna, en marcado contraste con el exterior abandonado. Pasillos blancos y estériles, idénticos a los del Área 51, pero con una inquietante falta de personal. El único sonido era un zumbido de baja frecuencia que hacía vibrar los dientes. Guiados por los esquemas que Evelyn había logrado robar, nos dirigimos a la cámara central. Lo que encontramos allí nos heló la sangre. En una vasta sala circular, las 9 llaves robadas estaban dispuestas en un círculo, flotando en campos de contención individuales. En el centro, una consola neural brillaba con una luz azulada, conectando todos los artefactos, y la consola estaba activa. Sobre ella, un mapa holográfico del continente norteamericano flotaba en el aire. Varias ciudades importantes, Phoenix, Denver, Austin, Portland, estaban iluminadas con un tenue resplandor azul. Las máquinas emitían una señal de frecuencia extremadamente baja, LF, inaudible,
imperceptible, pero diseñada según los datos que se desplazaban por una pantalla cercana para inducir obediencia pasiva, apatía y distorsión de la memoria en poblaciones expuestas. La pérdida fue severa y devastadora. No era un arma futura que estuvieran construyendo, era una operación en curso. Habíamos llegado demasiado tarde. La guerra no iba a empezar, ya había empezado, y el mundo ni siquiera lo sabía. La sensación de desesperación fue abrumadora. Éramos dos personas contra una tecnología que podía reescribir la voluntad de millones. La victoria parecía no solo improbable, sino conceptualmente imposible. Mientras yo estaba paralizado por la magnitud de su éxito, Evelyn ya estaba trabajando. Conectó un dispositivo a la consola. «No podemos destruirlo», susurró, sus dedos volando sobre el teclado. La retroalimentación energética sería catastrófica. «Pero puedo copiar los datos de la transmisión, los algoritmos, las frecuencias. Si podemos entender cómo funciona, quizás podamos contrarrestarlo». Fue en ese momento que las alarmas del complejo cobraron vida, un chillido estridente que rompió el silencio. Nos habían detectado. Las puertas de la cámara comenzaron a cerrarse. «¡Casi lo tengo!», gritó Evelyn por encima del ruido. «Necesito 10 segundos más». Pude oír el sonido de botas pesadas corriendo por los pasillos exteriores. Mi desesperación se convirtió en una extraña calma. No íbamos a ganar ese día, pero podíamos conseguir el arma que necesitábamos para la guerra de mañana. Saqué la pesada pistola que Evelyn me había dado. No era un científico, era un soldado en una guerra que no entendía, defendiendo la última oportunidad de la humanidad. Me interpuse entre la puerta y Evelyn, esperando a los fantasmas que venían a reclamarnos. «Lo tengo», exclamó Evelyn arrancando el dispositivo de la consola justo cuando la puerta se abría. Un equipo de operaciones especiales, vestidos de negro de la cabeza a los pies, sin insignias, irrumpieron en la sala, con sus rifles levantados. Eran la encarnación sin rostro de la conspiración. Disparé, no para matarlos, sino para darles cobertura. Evelyn corrió hacia un panel de servicio en la pared opuesta. «Alex, la energía», gritó. Entendí. No podíamos luchar contra ellos, pero podíamos luchar contra el entorno. Mientras ella trabajaba en el panel, concentré mi fuego en el conducto de energía principal que alimentaba los campos de contención. La chispa de esperanza fue una idea loca, nacida de la desesperación. Sobrecargamos la fuente de energía del complejo usando los propios principios de resonancia que había estudiado durante años. Un pulso de mi arma, calibrado a la frecuencia correcta, fue todo lo que se necesitó. Los campos de contención parpadearon y colapsaron, y las 9 llaves cayeron al suelo con un estruendo metálico. La retroalimentación fue instantánea y brutal. La sala se sumió en el caos, y esa fue nuestra única oportunidad. El enfrentamiento definitivo no fue con Thompson ni con Deckard, sino con una fuerza impersonal y altamente entrenada en un entorno que se estaba desmoronando a nuestro alrededor. En el momento en que los campos de contención colapsaron, una onda de energía pura, cruda y no filtrada, emanó de las 9 llaves caídas. Las luces explotaron en una lluvia de chispas. Las consolas se quemaron con un olor acre a plástico derretido. El equipo de operaciones especiales, atrapado en la onda expansiva, gritó cuando sus sistemas electrónicos se frieron y sus sentidos fueron asaltados por una cacofonía psíquica. Fue nuestra única oportunidad. Evelyn, que se había protegido detrás del panel de servicio, me gritó: «¡Ahora!». La sobrecarga de energía había activado el sistema de extinción de incendios, llenando la sala de una densa espuma química que reducía la visibilidad a casi cero. Nos movimos a través del caos, usando la confusión como nuestro escudo. Podía oír a los soldados gritando órdenes, desorientados y cegados. Nuestro objetivo no era derrotarlos, sino escapar con la información. Nos dirigimos hacia la salida de emergencia que Evelyn había identificado, un antiguo túnel de escape de la Guerra Fría. La lucha fue brutal,
y a corta distancia. No era un tiroteo, era una pelea en la oscuridad, llena de formas indistintas y fogonazos de disparos. Un soldado me agarró y luchamos en el suelo resbaladizo. Pude sentir su fuerza, su entrenamiento, pero también su confusión. Lo empujé contra una consola que echaba chispas y corrí. Evelyn ya estaba en la puerta del túnel, tratando de abrirla. Estaba atascada. Mientras ella forcejeaba con la rueda de metal oxidada, yo la cubría, disparando a las sombras que se movían en la espuma. Una bala rozó mi hombro, un dolor agudo y ardiente. Caí de rodillas, pero seguí disparando. El dolor me centró, me recordó lo que estaba en juego. «No se mueve», gritó Evelyn, su voz llena de frustración. Los soldados se estaban reagrupando, adaptándose al caos. El tiempo se estaba acabando. Miré a las llaves en el suelo. Estaban pulsando con una luz tenue y enfermiza, la fuente de la energía que nos estaba matando lentamente. Y entonces lo supe. «Aléjate de la puerta», le grité. Apunté mi arma no a los soldados, sino a una de las llaves. Disparé. El impacto de la bala sobre el metal alienígena produjo un sonido que nunca olvidaré, un chillido que no era de este universo. La llave emitió un pulso de energía concentrada, una lanza de fuerza invisible que golpeó la puerta del túnel. El metal se deformó y la puerta salió volando de sus bisagras. La explosión nos arrojó hacia atrás. Aturdidos y sangrando, nos arrastramos a través del hueco destrozado hacia la oscuridad del túnel, justo cuando la sala principal comenzaba a colapsar sobre sí misma. El sonido del hormigón y el metal retorciéndose nos persiguió mientras corríamos, tropezando en la oscuridad. El conflicto principal se había resuelto, no con una victoria clara, sino con una huida desesperada. Habíamos sobrevivido, pero el coste era inmenso, y teníamos los datos. Esa era la única victoria que importaba. Salimos del túnel al amanecer, cubiertos de polvo y sangre, en medio del desierto de Arizona. El silencio del amanecer era un bálsamo después del caos. Habíamos escapado, pero no éramos los mismos que habíamos entrado. La ciencia y la razón que habían definido mi vida habían sido reemplazadas por la cruda realidad de la supervivencia. Ya no era un físico, era un fugitivo, un soldado en una guerra secreta. La consecuencia de nuestras acciones fue inmediata. Nos separamos, siguiendo un protocolo que Evelyn había diseñado. Dos objetivos son más difíciles de rastrear que uno, dijo, entregándome una unidad de datos encriptada. Esta es una copia. No podemos arriesgarnos a perderla. Muévete, no te quedes en ningún sitio más de una noche. Yo haré lo mismo. Encontraremos una manera de usar esto. Su mirada era la de una generala, no la de una científica. Durante días estuve solo, moviéndome de motel en motel, pagando en efectivo, viviendo en las sombras. El mundo exterior que había luchado por proteger ahora me parecía extraño, ajeno. Veía a la gente en las calles, viviendo sus vidas, ajenos a la guerra que se libraba por sus mentes. ¿Estaban ya afectados? ¿Eran sus pensamientos, sus decisiones realmente suyas? La paranoia era mi compañera constante. Lo que habíamos ganado eran los datos, el lenguaje del arma de nuestro enemigo. Lo que habíamos perdido era todo lo demás, nuestras identidades, nuestras carreras, nuestra fe en el mundo que creíamos conocer. Mi transformación fue irreversible. El hombre que había entrado en el Área 51, buscando respuestas sobre el universo, había salido con la terrible certeza de la fragilidad de la mente humana. Una noche, en un motel anónimo en las afueras de Salt Lake City, encontré una nota deslizada bajo mi puerta. No había nadie en el pasillo. Era la letra de Evelyn, una coordenada GPS en medio del desierto de Nevada, no lejos de donde todo había comenzado, y debajo una sola palabra, reversión. Luego, silencio. Intenté contactarla a través de nuestros canales seguros. No hubo respuesta. Ha desaparecido de nuevo. Ahora estoy en fuga, pero ya no estoy huyendo sin rumbo.
La coordenada de Evelyn y la palabra reversión son mi nuevo norte, mi nueva misión. Los datos que tenemos son la clave, pero son inútiles si no sabemos cómo usarlos. Reversión no es solo un lugar, es un plan, un contraataque, la posibilidad de revertir la señal, de liberar las mentes que han sido esclavizadas. Ya no soy solo un científico. Veo los patrones en el ruido de la televisión, en la forma en que las multitudes se mueven con una pasividad inquietante. Recibo mensajes en sueños, ecos de las transmisiones ELF, pero ahora puedo empezar a descifrarlos. Lo que robaron no fue solo metal alienígena, robaron el libre albedrío, pieza por pieza, y me dejaron a mí y a Evelyn, donde quiera que esté, como los únicos que saben que el acuerdo se rompió. Esa coordenada es mi única esperanza, o mi tumba. Pero es un camino que debo seguir. El nuevo estado de las cosas es este. La guerra es silenciosa, invisible, y se libra dentro de cada uno de nosotros. Mi papel ha cambiado. De observador a guardián. De científico a guerrero. Si estás leyendo esto, si los datos que enviamos a un servidor seguro antes de separarnos llegaron a alguna parte, entonces aún hay tiempo. No confíes en la calma. No confíes en la obediencia. Busca la señal en el ruido. La guerra ya ha empezado, y el campo de batalla es tu mente. Y yo voy a la casa.